soy estudiante de Derecho Convenio, cuarto semestre. Voy a empezar a hablar en este video finalmente de de las 6 tesis en torno al Estado Social de Derecho del doctor Carlos Upegui. Quiero empezar para entrar en materia mencionando que el Estado Social de Derecho está definido en el artículo 1 de nuestra Constitución Política, donde finalmente muestra o se señalan estos cimientos de protección de los derechos fundamentales, como son la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. Como sabemos, un Estado general de derecho busca garantizar los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Mm? Finalmente, en este Estado social de derecho, los estándares mínimos deben ser los salarios, la alimentación, la salud, básicamente, donde los funcionarios del gobierno deben velar por esta respecto a la Constitución. ¿Sí? Eh, Sobre las tesis, la primera se llama la tesis en tránsito. Como lo menciona el doctor Upegui, nos empieza a mencionar una de las ideas más frecuentes de este discurso de la jurisprudencia fue en la Constitución del 91, donde nos empieza con la cláusula del Estado Social de Derecho. Supuso un Estado social en tránsito, un Estado liberal a un Estado social, como se menciona. Este supuesto obedece a dos razones históricas del constitucionalismo foráneo. Este constitucionalismo que viene de otro lugar, pero también viene como del local. Se mencionan dos ideas básicamente. Una, que el Estado social no nace del constitucionalismo del 91, sino hace referencia a este constitucionalismo occidental que se inaugura finalmente a la intervención de un Estado en una economía basada en el concepto clásico de la propiedad al vincular una función social, incluyendo derechos sociales, como el trabajo, la huelga, la libertad sindical. Y en segundo lugar, la idea de ese Estado social de derecho es la creación novedosa de este constitucionalismo colombiano, atribuirlo a dos factores finalmente, que son el diseño del constitucionalismo plasmado en nuestro papel activo de la Corte Constitucional. La segunda idea es este es el estado en tránsito, que pone en manifiesto una notable diferencia entre la jurisprudencia constitucional y la Corte Constitucional. El Estado social de derecho ha adquirido la importancia jurídica finalmente en las consideraciones para la resolución de casos concretos. ¿Por qué la figura en tránsito? Pues parece cumplir una función específica, contestar elementos teóricos y finalmente muy fuertes en una concepción de Estado y este ordenamiento jurídico. La segunda tesis se basa en la reinterpretación de algunos conceptos, como se menciona en nuestra Constitución Política del 91. Es finalmente este constitucionalismo occidental, estas ideas y estos pilares de este producto de esta cultura occidental, donde una era el gobierno mixto, conocido como una división y la separación del poder, y otra era la protección de estos derechos fundamentales, valores como igualdad, libertad, propiedad. Finalmente, el Estado se obliga en esta tesis a reconocer las diferencias, en identificar y las precariedades al ver que no se veía un ejemplo emblemático. ¿Sí? Lo encontramos en este concepto de igualdad, en el trato ante la ley, el significado de igualdad entre la inclusión de la disposición cualificativa real y efectiva. Esta tesis es defendida en la Corte de manera implícita a partir del concepto de Estado social de derecho. No es una muletilla retórica, sino como finalmente es explicar esta transformación de cómo el juez se enfrenta a problemas de difícil solución, donde busca dar soluciones a temas argumentativos, la coherencia, la lógica interna respecto a todos estos precedentes, buscando en términos de una justicia concreta. En la tercera tesis se habla de una tesis de la neutralización ideológica, donde la primera idea que nos pone el autor en manifiesto es la alusión de formas, modelos, estados diferentes que permiten reafirmar este modelo adoptado por la Constitución. En términos ideológicos, no hay aproximación a un modelo del Estado liberal, pero tampoco a un Estado socialista. El autor nos menciona que el Estado social parece soportar una tesis de relativismo en derechos fundamentales y que se hace necesario entender finalmente todos los derechos relativos, los valores pluralistas.
La ideología se neutraliza finalmente tanto en el sector público como en el sector privado y que lo concurren a una satisfacción del interés general en las obligaciones finalmente de competencia defensora de los usuarios y de la gente prestadora de situaciones de ineficiencia. ¿Sí? En la cuarta tesis nos habla de una tesis de unidad del sentido jurídico. Esta tesis busca explicar una idea recurrente de la Corte Constitucional en un Estado social de derecho partiendo de la dignidad humana como condición, como principio supremo del ordenamiento jurídico. Estos principios constitucionales que le otorgan de defender estos conocimientos y finalidades para un sistema normativo de la Constitución y un sistema jurídico colombiano en general. También menciona algunas funciones atribuibles a los principios jurídicos, finalmente como es este Estado social de derechos que se caracteriza por una accinología de reglas que pretenden una regulación, entrar en materia y finalmente las finalidades de garantía y coherencia. En esta tesis se habla de una unidad en sentido del conjunto que pretende cumplir una cláusula social del Estado y ya. En la quinta tesis nos habla de la tesis de la supremacía de la Constitución. La tesis de la supremacía de la Constitución es un elemento imprescindible, una comprensión del Estado social de derecho y del ordenamiento jurídico si, en el concepto de supremacía de la Constitución, que lo define el autor desde el punto de vista analítico como separadamente el concepto de un Estado social de derecho. Las características históricas, también menciona el autor, precisan al caso particular colombiano en establecer una clara interdependencia entre ambos. ¿No? En esta tesis se desarrolla tres situaciones. La primera de ellas es el Estado social de derecho. No solo se restringe las leyes formales aprobadas, sino se amplía a darle lugar a la Constitución. El segundo lugar, la tesis de la supremacía, que dota la importancia de los contenidos de la Constitución y aquellos que pueden atribuirse finalmente a este pensamiento tipificable social. Debe existir una jerarquía entre los valores y una jerarquía entre los derechos. ¿No? En tercer lugar, menciona finalmente la supremacía de la Constitución en sus condiciones, esta posibilidad de creación de jurisdicción nacional que garantiza la vía coactiva, la existencia de cada caso colombiano finalmente. Y la sexta tesis, para resumir, es la tesis de la inexistencia de los poderes limitados, donde finalmente es la inexistencia de estos poderes públicos y privados que no estén sujetos a los límites, a los controles, a las restricciones. Es una idea básica del constitucionalismo que nuestra tradición jurídica ha traído o construido durante décadas finalmente. En esta tesis ha sido sometida por la Corte Constitucional algunas decisiones más polémicas, heterodoxas, la ruptura con prácticas constitucionales, el caso concreto en fondo, la declaración del estado de excepción, la teoría del poder del contribuyente y ha revolucionado la dogmática propia en materia enfrentando a las jurisdicciones. Muchas gracias.